quien abre el año de colaboraciones es Víctor León Rueda. ¿Cómo está, maestro? Buenos días, excelente año, excelente inicio de semana. ¿Cómo está? Muy bien, pues la verdad es que feliz año y como le digo a mis amigos y a todo tu auditorio, les deseo salud porque lo demás creo que ya lo tenemos, porque verdaderamente cuando la salud pues, hace una pausa o se complica, pues la verdad es que se nos acaba todo, sin salud no somos nada. Entonces te deseo a ti, a todo el equipo de producción, a todo nuestro auditorio, que este 2026 esté lleno de salud. Lo demás, lo demás vendrá solito si no es que ya lo tenemos. Y bueno, pues abriendo la colaboración en este 2026, pues no hombre, me siento como pavo real. Muchas gracias, me hacen el día, me hacen la semana y casi el año, ¿eh? Y no puede haber otro tema que abordar esta mañana que lo que pasó en Venezuela. A mí me parece, a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero a mí me parece que no hizo bien o no del todo bien Donald Trump, porque podría haber una denuncia internacional, una denuncia por lesa humanidad, que la Corte en Ajax fijara una responsabilidad, bien podría haber alguna orden de aprehensión dictada por un juez para, para poder girar las fichas Interpol y demás, y que verdaderamente hubiera una búsqueda y una captura. Me parece que la forma en la que se hizo no fue la mejor. Obviamente, pues hay quien dice es un dictador, era un dictador. Venezuela vive en una dictadura, cosa que es muy cierta, y gente que está festejando, ¿no? Que literalmente grupos políticos, ciudadanos sin preferencia partidista, están saliendo en varias partes del mundo a festejar que fue derrotado, que fue capturado, aprendido, y creo que una de las razones por las cuales precisamente me dan la razón de no haber llevado un debido proceso internacional penal en contra de Maduro previo a invadir de esa manera su casa de seguridad en Venezuela, mucho de lo que me da la razón es la poca información que fluye respecto a que si fue una orden de captura estadounidense, una orden de captura internacional, cuál es el delito exactamente que se le imputa. Ya vendrá obviamente en la Corte de Estados Unidos, que es donde está siendo presentado, ya vendrá la información de exactamente cuál es el hecho que se le imputa. Eh, y por otro lado, pues ya vimos la reacción de Donald Trump, o sea, ya nada nos debe de sorprender. Dicen que si ves las barbas de tu vecino, cortar, pon las tuyas a remojar. Yo sí creo que Donald Trump ha evidenciado, me parece que se excedió con un medio de comunicación, ventilando la información privada que ha tenido con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en el que él dice ahí, digo, es un dicho unilateral, solo de él, en el que él manifiesta que le ha insistido a la presidenta Sheinbaum si desea que se acaben con los cárteles en México, y que ella le ha dicho que no. Eso se me hace muy grave de Donald Trump, que lo ventile así, que así lo diga, que lo haga público, porque además no es la primera vez que lo dice. No sabemos si sea cierto o no esa comunicación, como él, como él dice que ha ocurrido entre estos dos mandatarios, Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo, pero de ser cierto, pues es grave, y no quisiera yo pensar en que los consejeros del presidente de Estados Unidos pudieran sugerirle ni siquiera algo que se parezca o se acerque a lo que hizo en Venezuela. O sea, yo creo que ya salió la presidenta a decir que está colaborando, que sigue colaborando y así seguirá en la lucha contra el narcotráfico, y que también Donald Trump en su lucha de prevención del consumo, porque diría Calle 13, ellos son consumidores, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema muy delicado, pero sí lo que ocurrió en Venezuela, jurídica y políticamente a mí no me gustó. Ya se hizo, y pues unos festejan, otros no tanto,
pero sí me parece que la forma pudo haber sido mejor, pudo haber sido, digo, como quiera, no se podía esconder el presidente de Venezuela, como quiera se le iba a detener, pero bien, a lo mejor un proceso internacional hubiera sido una asepsia política, a lo mejor hubiera sido un aseo jurídico y político internacional que, digámoslo así, justificara o legitimara esta captura por la fuerza. Además hubo algunos muertos civiles que pues, evidentemente como daños colaterales siempre se da en este tipo de situación y lo que veo es que al menos China y Rusia no reaccionaron de forma violenta y no se hizo un conflicto ya entre Estados Unidos, Rusia y China por la manzana de la discordia que es Venezuela, el petróleo y otras cosas, y eso me parece que sí hay que pues no aplaudirlo, pero pues hay que reconocer que Rusia y China no se excedieron ni se metieron ni se están metiendo más allá, porque entonces sí hubiera sido esa invasión o esa toma por asalto de Venezuela, pudiese haberse convertido no en una guerra mundial, pero sí en un conflicto pues ya de grandes escalas a nivel mundial y obviamente el agravio pues prácticamente de todos, ¿no? Entonces creo que un exceso, no ha habido más reacciones que nos lleven a preocuparnos, pero creo que se pudo hacer mejor y guardar un poquito más las formas en este caso. Es mi participación, ya me extendí bastante, pero el tema da para más, el tema es muy, muy complejo. Sí, creo que esta acción, aparte tan al principio del año, ¿no? En el día 2, 3 del 2026, me parece más bien un manotazo, ¿no? De Donald Trump para, sí, para poner en tensión otra vez a toda la región, pues aquí en América, porque en sus comentarios hasta menciona Canadá. Hay otra parte en la que dice, la gente cree que las drogas nada más entran del sur para arriba, pero no, por si no lo sabían, también entran de Canadá para abajo. Entonces, como que quiso poner a toda América en tensión. Eh, Sí, manda un mensaje muy complicado a toda América. Eh, Digo, hay que decir que Nicolás Maduro sí financió, sí intervino, tuvo una forma, modo y grado de participación en las elecciones de diversos países, en esta ideología y en esta lucha, ¿no? De la izquierda con la derecha, del capitalismo. A veces yo le llamo es una fe malentendida del socialismo, es una fe malentendida del capitalismo, es una fe malentendida de esta forma de hacer gobierno y bueno, a mí alguna amiga periodista en Puebla pude acercarle a una ciudadana venezolana que ahora vive en Estados Unidos para que den su punto de vista. Me parece que hace mucha falta que se entreviste y den su punto de vista a los venezolanos, los que viven el día a día en Venezuela y en otros lugares, venezolanos que viven en otros lados del mundo, que tienen noticias de primera mano de lo que pasa con sus familias allá, que ellos nos cuenten, ¿no? Que ellos nos digan si se vulneró la democracia, si se rompió el Estado de Derecho internacional, o que digan no había ninguna otra manera de hacer entender a Maduro, retó a Estados Unidos, dicen que se robó esta última elección en Venezuela, que hubo mucha coacción al voto y una operación de Estado, y que además hubo intromisión del Ejecutivo en la elección. Entonces, pues me parece que sería muy enriquecedor para nosotros como Factor Radio, porque soy parte de Factor Radio, poder tener el testimonio de venezolanos, de amigos venezolanos que nos digan en carne propia, ¿no? Exactamente cuál es el sentir, con independencia de que, vuelvo a insistir, procedimentalmente hablando, pues sí, parece un poquito deslegitimado la forma en la que se hizo, pero ya se ejecutó y también dentro de este actuar tan abrupto de Donald Trump, pues hay que reconocerle, nadie más se había atrevido, porque obviamente él sabía que le venían críticas internacionales de todo tipo
seguro lo midió, seguro lo analizó y se decantó por invadir, se decantó por hacer este asalto y pues llevar ante la justicia norteamericana al presidente de Venezuela. O sea, también eso, pues independientemente de las formas, pues Donald Trump lo hizo. Todo el mundo sabíamos cómo vive Venezuela, todo el mundo tenemos testimoniales muy cerca de nosotros y verdaderamente pues muchos hasta pues no le aplaudían, pero sí le reconocían a Maduro, muchos sí le reconocían a Maduro como un liderazgo de Latinoamérica y como un liderazgo bolivariano y bueno, pues ahora sí, Donald Trump un manotazo en la mesa, pues sí de nivel, pues ya no internacional, de nivel, no, es algo fuerte, va a quedar para los libros de la historia, de las distintas carreras y de las distintas universidades. Es un acontecimiento mundial, no se va a olvidar, va a quedar ahí y ya veremos Venezuela qué acciones internacionales intenta. Ahí está la Comisión Interamericana de Washington, ahí está la Corte de Derechos Humanos en Costa Rica, ahí está la Ajax y vamos a ver la ONU, estemos pendientes a ver la ONU cuál es su posicionamiento y veamos en materia de derecho internacional qué resolución se emite al respecto, qué investigación se hace y esto en qué culmina, porque vuelvo a insistir, es histórico y estará para la enseñanza en diversos libros, en diversas cátedras, porque es un asunto con muchas aristas. Pues sí, es un tema que podríamos platicar todo el programa de este tema, porque ha habido también tantas cosas, ¿no? El contenido que ha soltado Estados Unidos de la detención de Maduro, videos de él esposado, bajando del avión, transmiten en vivo cómo va en el helicóptero, lo han traído de aquí para allá por todo Nueva York, lo han pues lo han expuesto mucho al mundo para que se vea. Yo el mensaje que veo es como vean lo que puedo hacer, ¿no? Y vean cómo lo pasó en helicóptero y lo traigo de aquí para allá y esposado y hasta iba diciendo Happy New Year, el Maduro le iba diciendo a los agentes de la DEA. No sé, es demasiado, me parece muy mediático y Donald Trump recordemos, todo lo hace con una intención y todo es muy premeditado con ese señor. Entonces, pues habrá que estar siguiendo de cerca. Maduro es indefendible. De parte de Factor Radio nunca apoyamos, obviamente, estas acciones de este señor, pero tampoco, pues, podemos apoyar como dice usted, una intervención, pues, tan ilegal como la hizo Donald Trump. Sin embargo, pues, sí deja un precedente y marca el inicio del año. A ver qué pasa. Como le digo, apenas vamos una semana, maestro, pero pues aquí estaremos colaborando y platicando en las siguientes semanas. Creo que tenemos mucho de qué hablar este año. Pues muchas gracias por esta colaboración, feliz 2026, que todos sus deseos se cumplan. Nuevamente le deseo salud a todo el auditorio, al equipo de producción, a ti también, y vamos a estar atentos y vámonos recio, para atrás, nomás ni para agarrar vuelo. Así es, maestro, muchas gracias. Sus redes para concluir. En Instagram, firma Jurídica León Castillo, en Facebook o fanpage, Víctor León Rueda, y en X, antes Twitter, también estoy como @Víctor León Rueda. Muchas gracias, un abrazo de feliz año y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.